Hola, mi nombre es Ben Yabar, responsable de la asignatura de Seminario de Tesis. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 9, que corresponde al capítulo número 2 de un informe de trabajo de investigación, es decir, al marco teórico. En esta lección vamos pues a presentar las características, los criterios y las estructuras que debe contener un marco teórico. Para empezar, un marco teórico pues presenta en su construcción etapas. Primero se debe hacer una búsqueda de fuentes. Luego se debe seleccionar conceptos y modelos a presentar en el marco teórico. Y finalmente se debe pues redactar el marco teórico. En cuanto a lo que es la búsqueda de fuentes, pues existen las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Pero en la búsqueda de fuentes se recomienda que se inicie por la búsqueda de fuentes terciarias. Las fuentes terciarias se pueden encontrar en las bibliografías, en las listas bibliográficas, en los catálogos, en una biblioteca. Es decir, básicamente lo que nos refieren son autores y los títulos de alguna obra o de alguna literatura o de algún documento o libro que uno quisiera pues revisar. En cuanto a lo que es la fuente secundaria, y que debe ser la segunda etapa, pues es a partir del interés que se tenga por alguna fuente terciaria, es poder encontrar el resumen, la sinopsis de esa fuente terciaria que a uno le pueda interesar y donde uno pueda comprender más o menos qué es lo que contiene esa fuente. Y luego que se ha encontrado la fuente secundaria, es decir, el resumen o la sinopsis, pues uno debería llegar a la fuente primaria, es decir, al texto, al documento, al libro, para poder leerlo y para poder extraer o seleccionar los conceptos y modelos que nos van a servir. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser justamente la selección de conceptos y modelos, pues existen algunos criterios que se deben considerar para poder desarrollar este proceso o esta etapa. La selección de conceptos y modelos, estos se deberían plasmar finalmente en matrices, es decir, en tablas se deberían ir recolectando estos conceptos y modelos. Asimismo, deberían considerarse algunos criterios básicos de análisis, ¿no? Como semejanzas, diferencias, ventajas, desventajas. Asimismo, se debe extraer ideas, conceptos y los modelos de las fuentes. No es pues un copy and paste de todo un marco teórico, de todo un libro o de varias hojas, sino que hay que ir justamente seleccionando, ¿no? Y que obviamente que se van a ir presentando pues en estas matrices o tablas. Y lo otro que es importante es poder también resguardar las referencias completas, es decir, las referencias bibliográficas que identifican una fuente. Ahora, en cuanto a lo que es la redacción, esta es muy importante porque también tiene que ver con un aspecto no solamente de fondo, sino también de forma, y para lo cual pues hay que proponer una secuencia lógica y debe tener obviamente también una buena redacción. Se debe citar, ¿no? O parafrasear, es decir, se debe utilizar citas textuales como no textuales o directas como indirectas. Asimismo, cada párrafo que se va construyendo o redactando debe ir enlazado, ¿no? Con conectores, no son párrafos sueltos, ¿no? Y asimismo, en la redacción de un marco teórico, pues el estudiante o la persona que va construyendo su marco teórico pues debe ir aportando con comentarios, con juicios sobre lo que va presentando o construyendo. Ahora, también existen pues recomendaciones para poder construir un adecuado marco teórico. Uno de ellos obviamente tiene que ver con evitar el plagio, y para esto hay que citar, ¿no? Toda idea que no me pertenece debe estar citada, o todo texto que no me pertenece debe estar citado. Como ya les indicaba, no es un copy and paste, sino hay que ir seleccionando extractos de texto principalmente para luego irlo plasmando en el marco teórico. Y obviamente el estudiante debe hacer uso de un estilo propio
con la que uno puede contar. Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la estructura del marco teórico, el marco teórico en términos generales, uno puede incluir más secciones, son las siguientes, es decir, un marco teórico debería contener una conceptualización de la variable de estudio o de los tópicos claves, la importancia de esa variable o tópicos claves, ¿no? Debería tener los modelos que uno está revisando, ¿no? Debería contener un análisis comparativo en tablas y un análisis crítico donde se elija el modelo a usar. En cuanto a lo que es la conceptualización, ya se indicaba que en esta primera sección del marco teórico el estudiante debe conceptualizar a través de autores, ¿no? Especializados y que tengan pues su prestigio pues de acuerdo a la materia de estudio. Se debe conceptualizar esas variables o tópicos de estudio. Lo idóneo es que no solamente se presente una sola definición en esta sección y en este capítulo, sino que debe ir presentando por lo menos unas 3 definiciones o conceptos. En cuanto a lo que es la importancia, también esto es fundamental. Se debe describir cuál es la importancia de la variable o de los tópicos clave con respecto al estudio, ¿no? O con respecto a la organización como tal o al sector como tal. Entonces hay que plasmarlo. En cuanto a los modelos, las variables de estudio ya han sido estudiadas en su mayoría, y no solamente por un solo autor, sino por varios. Entonces, estos estudios suelen terminar en explicaciones o en planteamientos o en propuestas de modelos donde se explica el comportamiento de una variable y cómo es que se mide o se evalúa y cómo es que se pueda mejorar de pronto el comportamiento de una variable. Entonces estos modelos ya existen. Entonces en esta sección se debe presentar los modelos. Se recomienda que por lo menos se presente 3 modelos por variable, y obviamente los modelos que se presenten deberían ser los modelos más vigentes. Luego, en cuanto a lo que es el análisis comparativo, esto se desarrolla a través de tablas, y en estas tablas se debería poder comparar los conceptos, porque indicamos que deberían presentarse por lo menos unos 3 conceptos. Asimismo, en una tabla se debería poder comparar los modelos. Como también se indicaba, pues por lo menos se recomienda que hayan 3 modelos. Entonces, por lo menos hay 3 modelos para poder comparar en base a criterios, ¿no? Semejanzas, diferencias, ventajas, desventajas, dimensiones, etc. Y en el análisis crítico, acá lo importante es poder elegir cuál es el modelo de los presentados que se va a usar para el desarrollo del capítulo número 4 y si corresponde para poder sugerir en el capítulo número 5. Entonces es importante elegir un modelo, y no se recomienda tanto que varios modelos se adapten o en todo caso se construya un modelo propio. Es decir, uno debería elegir un modelo para fines de los estudios a nivel de programas de maestría. Ya en los programas doctorales o en las tesis doctorales, pues ahí sí se recomienda que el tesista pueda construir su modelo. Entonces, de acuerdo al nivel de pregrado o posgrado, pues uno tiene que ver si usa o elige un modelo ya preestablecido o si construye un modelo. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es la lección número 9 y que corresponde a la estructura de un marco teórico y cómo es que procesalmente se construye este capítulo. Gracias.